Antes que nada, quiero aclarar que la inteligencia es un espectro mucho más complejo del que voy a analizar, por eso voy a basarme en las capacidades deductivas puramente racionales y en sus habilidades para entender a las personas. Vamos a dividir esto en tres fases. La primera es la deducción pura, cómo cada uno lee el mundo y extrae información que nadie más podría ver. La segunda es la capacidad para entender y manipular a los demás, que es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Y la tercera, que en ciertos casos podría ser la más importante, es cómo cada uno lidia con sus propios problemas para que estos no afecten su forma de pensar. Dicho esto, empecemos. Arranquemos con lo más obvio, que es el plano de la deducción. Los dos son unos genios cuando se trata de unir las piezas, pero lo hacen de manera completamente distinta. Y esa diferencia dice muchísimo sobre las capacidades de cada uno. House opera en el mundo de los sistemas. Para él, el cuerpo humano es una máquina que falla de formas 100% predecibles, y su trabajo es entender el patrón de estas fallas. Según él, absolutamente todo tiene una explicación, y eso quiere decir que todo se puede predecir. Lo que lo hace brillante no es que conozca todas las enfermedades y sus causas, porque muchos médicos también, sino que él piensa en términos de probabilidades y descarte sistemático. Cada diagnóstico que hace es fundamentalmente un proceso de eliminación extremadamente acelerado, donde él puede ver en segundos lo que otros tardan horas en procesar. Un ejemplo concreto está en la temporada 1 capítulo 3. El caso es de un joven que llega con síntomas que no encajan entre sí, y todo el equipo se pelea tratando de encontrar una sola explicación unificada. Chase propone una enfermedad que la probabilidad de padecerla es de 1 en 10 millones. House, en cambio, propone algo que en el momento parece absurdo, que el paciente tiene dos enfermedades distintas al mismo tiempo. La navaja de Occam dice que la mayoría de las veces la explicación más simple es la correcta. House voltea esta teoría, dice que cuando los síntomas no cuadran, quizás el problema no es que la explicación sea incorrecta, sino que estás asumiendo que solo hay una explicación. Él propone dos enfermedades que cada una tiene una probabilidad de aparecer de 1 en 1000, por lo que la probabilidad de que se den al mismo tiempo es el producto entre ambas, 1 en 1.000.000, una probabilidad baja, pero aún así mayor a la que propuso Chase. Esto no es solo conocimiento médico, es una forma distinta de estructurar la realidad. Otro momento que ilustra perfectamente cómo funciona su deducción está en el segundo capítulo de la temporada 1. Un adolescente sufre pesadillas y daño neurológico. Los padres aseguran que no hay historial genético de enfermedades en la familia, pero en lugar de confiar en ellos, House se apoya en un dato estadístico. Aproximadamente el 10% de las personas no son hijos biológicos del hombre que creen que es su padre. Basándose en la simple probabilidad de que haya un secreto familiar, House asume que el chico es adoptado y abre la posibilidad a otros diagnósticos. Jugar a esta probabilidad lo lleva a ignorar a los padres presentes, descubriendo que la madre biológica no se había vacunado y que el chico sufría de una mutación mortal del virus de sarampión. Ahora, Patrick Jane hace algo completamente diferente, y para mí personalmente esto es un poco más impresionante todavía. Jane no trabaja con sistemas, trabaja con personas. Su deducción no es médica ni científica, es psicológica y sensorial. Él lee microexpresiones, inconsistencias en el lenguaje corporal, cambios en el tono de voz y respuestas involuntarias que la persona ni siquiera sabe que está teniendo. Además, todo esto lo hace en tiempo real, en medio de una conversación, sin que el otro se dé cuenta de que está siendo analizado. El mejor ejemplo de esto se da en el primer capítulo de la temporada 2. Jane y Lisbon llegan a una gran tienda donde ha ocurrido un asesinato. La policía ya tiene un grupo de testigos y empleados retenidos en la escena, pero no logran encontrar el arma homicida. Jane se para enfrente del grupo y después de descartar a algunos, elige una mujer al azar para encontrar el arma midiendo su pulso mientras la guía. El tema es que Jane no sospecha realmente de ella. Está usando a la mujer para generar tensión en la habitación y observar las reacciones del resto. Al escanear a los testigos bajo estrés, nota los microgestos de un hombre. Basado únicamente en su lectura corporal y su intuición, deduce no solo que él es el asesino, sino también su motivo. Jane dice que su esposa estaba teniendo una aventura con la víctima y es por eso que lo asesinó. Y como este, hay varios ejemplos donde Patrick logra usar el propio entorno para descubrir al asesino. Es capaz de notar leves incongruencias en tu forma de hablar para saber si mientes o no. Eso no es entrenamiento, es un tipo de percepción algo difícil de categorizar con palabras normales.
Hay algo importante que destacar aquí, y es la diferencia entre lo que cada uno hace con la información que recoge. House convierte los datos en hipótesis médicas que luego testea con los medicamentos oportunos. Es un proceso que tiene pasos claros, e incluso para alguien como House es imposible salirse de esta estructura. Por otro lado, Jane convierte los datos en narrativas. Construye una historia sobre la persona que tiene enfrente, sobre qué la mueve, qué la asusta, qué es lo que quiere sin que él mismo lo sepa. Estas son dos formas completamente distintas de trabajar, lógicamente basadas en los trabajos de cada uno. House es un médico diagnóstico y Jane un consultor independiente, pero hay un elemento donde Jane tiene una ventaja que House no puede replicar fácilmente, y es la capacidad de operar sin una estructura previa. House siempre trabaja con el manual, aunque sea para contradecirlo. Jane llega a su puesto sin nada, ya que todo su conocimiento lo aprendió solo en base a su experiencia. Patrick trabaja con la mente completamente abierta a lo que la situación le diga. Esto le permite capturar detalles que ni siquiera están en la categoría de cosas que debería notar. Simplemente los nota porque su sistema de filtrado no descarta nada como irrelevante antes de haberlo procesado. Entonces, ¿quién deduce mejor? Honestamente, yo diría que acá gana por poco Patrick. House se destaca principalmente cuando el problema tiene una solución que en principio parece indetectable, pero cuando llegan a ella, se dan cuenta que la respuesta siempre estuvo enfrente suyo, solo que se requiere un grado de inteligencia muy alto para darse cuenta a tiempo. Pero en el caso de Jane, va más allá. Él creó sus propias reglas que encajan a la perfección con su trabajo, y muchas veces resuelve crímenes que hasta sus propios compañeros los deja confundidos. Por eso, si tuviera que elegir cuál de los dos tiene la habilidad de deducción más transferible a cualquier contexto, me quedaría con Jane. Pero por lo igualado que está, estimo que en esta área, House tiene un IQ de 180 puntos y Jane uno de 185. Esta fase es donde más se destacan, y además donde la diferencia entre ambos es mayor. Los dos son manipuladores extraordinarios, pero la forma en que manipulan revela cómo cada uno entiende la naturaleza del ser humano. House manipula desde el desprecio, no en el sentido de que odia a las personas, aunque a veces lo parezca, sino en el sentido que los entiende tan bien que no le generan ninguna ilusión. Para House, las personas son predecibles de maneras que los propios humanos odian admitir. Él dice que todos mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y siempre actuamos por intereses personales. House ve todo eso con una claridad aterradora y lo usa para conseguir lo que quiere, que casi siempre es el diagnóstico correcto o que alguien haga lo que él necesita que haga. Ahora, Patrick es algo completamente distinto. Jane genuinamente quiere entender a las personas, le interesan, le fascinan, y esa obsesión le da acceso a las capas de la psicología humana que House ni siquiera intenta explorar porque no cree que valga la pena. Jane es capaz de leer los deseos más profundos de una persona, no los que tiene conscientes, sino los que el otro ni siquiera sabía que tenía, y una vez que los identifica, los usa para guiar a la persona hacia donde él quiere, pero de una forma que la persona ni siquiera se da cuenta hasta que es muy tarde. Esto es lo que lo hace tan efectivo. Un ejemplo es cuando logra capturar a un miembro de la organización de Red John y Patrick, sin saber nada sobre su contexto, solo haciéndole preguntas y analizando sus gestos, logra sacarle toda la información que necesita. Para poder llegar a esto no solo necesitas conectar datos, sino que requiere un conocimiento del comportamiento humano que se aleja de lo común. Ambos se destacan en la manipulación, pero Jane tiene una capacidad que House simplemente no tiene, y es la de entender a las personas que no se parecen nada a él. No me refiero a personas de otro contexto social o de otra cultura, me refiero a personas cuya forma de procesar el mundo es completamente distinta a la del común de la gente. Personas como asesinos en serie, como psicópatas, como individuos que operan desde una lógica que la mayoría de los seres humanos ni siquiera puede imaginar. Lo que convierte esto en algo verdaderamente excepcional es que Jane puede de alguna forma empatizar con esta clase de personas y usarlo como una herramienta para estar siempre un paso adelante. Esta capacidad es rarísima, ya que requiere conectar emocionalmente con gente que simplemente no querrías estar un segundo a su lado. House, en cambio, tiene un límite muy claro en este sentido, y hay un episodio que lo muestra mejor que ningún otro. En el capítulo 17 de la temporada 7, House trata a un vagabundo que llega sin identidad, sin historial y sin nombre. Sobrevivió a un incendio y no quiere que nadie sepa quién es. House lo diagnostica brillantemente, pero lo que no logra detectar es que ese hombre anónimo era un asesino en serie ligado a 3 asesinatos sin resolver que ocultaba su identidad precisamente para no ser encontrado.
Hay gente que podría decir que quizás House sí se dio cuenta y no dijo nada en el momento porque quería diagnosticarlo sin que se lo llevase la policía. Y entiendo este argumento, pero justo en este caso yo no lo creo, porque incluso House, que tiene una relación muy particular con la moral, no dejaría voluntariamente a un asesino en serie en libertad sabiendo que es un peligro. Aunque muchas veces parezca que no, House sí tiene ciertos límites, y eso en parte es porque es tan buen personaje. Pero volviendo al tema del video, lo que pienso es que House simplemente no lo vio, porque leer personas que operan desde una psicología radicalmente distinta requiere un tipo de empatía que House no tiene. El paciente en este caso no cumplía con los estándares emocionales de la mayoría, y esto lo hace impredecible para alguien como House, a diferencia de Patrick, quien no habría salido de esa habitación sin saber con quién está hablando, porque su propio conocimiento le permite detectar esos pequeños detalles que distinguen a los asesinos en serie. Por ende, ¿quién es mejor en esta fase? Patrick, Jane, sin discusión. House logra hacer que la gente haga lo que él quiere, pero es capaz de dejarse manipular, algo que Jane no. En esta categoría, House tiene un IQ de 190 y Jane supera su puntaje anterior llegando a los 240. Promediando los puntajes de cada fase, House queda en 185 y Patrick en 213. Esta es la fase que más me interesa analizar, porque aquí es donde la comparación deja de ser sobre quién es más brillante y se convierte en algo más concreto. ¿Cuál de los dos desperdicia más de lo que tiene? Y la respuesta, cuando la miras con frialdad, es bastante clara. Empecemos con Jane, porque su caso es el más dramático. Jane era un psíquico falso antes de unirse al BIC, vivía de engañar a las personas crédulas y de fingir que podía comunicarse con los muertos. Era extraordinariamente bueno en eso. En el capítulo 8 de la temporada 1, en una entrevista televisiva, habla sobre Red John menospreciándolo. Dice que es un perturbado patético que busca atención. Red John ve esto y para vengarse mata a su esposa y a su hija. Desde ese momento, la inteligencia de Jane quedó capturada, no desapareció, siguió siendo la misma capacidad brillante que analizamos antes, pero deja de estar al servicio de su máximo potencial y pasa a estar al servicio de una sola cosa: encontrar a Red John y matarlo. El tema es que eso tiene un costo enorme, y la serie nos lo enseña alguna que otra vez. En el final de la tercera temporada, se encuentra con Timothy Carter en un centro comercial, quien supuestamente aseguraba ser Red John, ya que le da detalles sobre la muerte de su familia. La desesperación emocional de Jane por obtener un cierre a su dolor acumulado lo ciegan por completo. Él aceptó la mentira sin cuestionar si Carter era solo un peón. Su intelecto se apagó por la necesidad de que la pesadilla terminara, llevándolo a asesinar a Carter y creer erróneamente que había ganado. Este no es un error de cálculo, es una acción de alguien que en el fondo no está completamente seguro de querer salir vivo de esta situación. Su punto débil no solo distrae su inteligencia, en los momentos más críticos directamente la sabotea, y esto sucede de manera sostenida durante 6 temporadas enteras. 6 temporadas donde en ciertos momentos la mente más brillante está funcionando a un porcentaje de su capacidad real, porque el otro porcentaje está permanentemente ocupado en algo que no tiene una solución racional. La muerte de su familia no es un problema que se pueda tratar, es una herida que no cierra y Jane no puede dejar de tocarla. El caso de House es distinto. El dolor crónico de House y su dependencia al Vicodin son sobre el papel una debilidad muy real, y de hecho es algo de lo cual se discute mucho a lo largo de la serie, ya que House cree que su inteligencia podría ser en parte causa de esto. Cuando se atiende con el Dr. Nolan, House dice que no quiere tomar antidepresivos porque no quiere cambiar quién es, pero Nolan le responde que su dolor y su aislamiento no son la fuente de su brillantez clínica, sino simplemente las barreras a su felicidad. Y acá está la diferencia real entre los dos, la que para mí define todo. El dolor de Jane no solo le nubla el juicio, en los momentos más extremos lo lleva a tomar decisiones tan malas que directamente ponen en riesgo su vida. El duelo de Jane tiene el potencial de matarlo, y esto no es una debilidad que se mida en inteligencia, es una debilidad que puede acabar con él por completo. Pero al mismo tiempo, si consideramos que al momento de estar cara a cara con Red John, pudo mantener la cordura para manipularlo y finalmente lograr su objetivo, se podría decir que en los momentos donde más se pudo haber manifestado esta ceguera, fue donde él mejor respondió. Esto nos dice que la propia serie se contradice, o que la causa de sus errores fueron otros realmente.
El dolor de House nunca llega al punto de poner en riesgo su propia vida, pero sí lo va desgastando de a poco. La kriptonita de House es leve pero constante. La de Jane puede activarse en el peor momento posible y costarle todo. Por eso, Jane es el que menos potencial pierde de los dos en la práctica, no porque su debilidad sea menor en términos absolutos, sino porque el comportamiento de House es constantemente menor gracias a la distracción que le genera el dolor. En cambio, Patrick solo sufre una bajada cuando se activan sus recuerdos, lo cual no es en todo momento. Esto finalmente genera que House quede con un IQ de 175 y Jane con uno de 210. Si no estás de acuerdo con quién es más inteligente, déjalo en los comentarios. Por último, si no están suscritos al canal y quisieran, me gustaría mucho que lo hicieran, ya que algún día me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores. Y con esto termino el video. Ahora sí, chao y que tengan una buena semana.